Askurukipan takanitaki. Suma uru yatichiri. Aski suma urukipana yatichiri. Iki allantañani. Ya. Tate con sufijo gastando. Chaja, ya tengo igual. Acá sufijo. Tata. ¿Está allá? ¿Me escuchan? Hisa. Ya, olequio. Sufijo tata. Este sufijo es esparcivo o verbal primero. Y se utiliza de forma esparciva. Algunos llaman también como dispersador. Ya. Ejemplo, apaña. ¿Qué es apaña? Llevar. Llevar, ¿no ve? Sí. Ahora, antes de aquí, del infinitivo, coloco el tata. Apatataña, ¿qué significa? Para llevar. ¿No? Esparcir. Esparcir, ¿no? Eso significa, ¿no ve? Apatataña. Por ejemplo, merienda, ¿no ve? Entonces pongo en el piso, aptapidio, ¿no ve? Entonces pongo en el piso, desamarro mi tari y empujo a todo lado, ¿no? Apatataña. Para seleccionar la papa, está almacenada en un lugar, ¿no ve? Saco así, ¿no? Despasamos, ¿no ve? O cuando hago chuño, ¿no ve? Para que caiga bien la helada, ¿no? Entonces, lo tiendo bien, ¿no ve? Eso es apatataña. ¿Se entiende? Sí. A ver, yaca. Junto, ¿qué significa junto? Caliente. 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 Junto, ahora pongo aquí tata, ña. ¿Qué significa ahora? Calentarse. ¿Ya? Va a ser calentar, pero tal vez poco a poco, ¿no ve? Junto tativo, dicen, ¿no? Entonces, poco a poco ha calentado. ¿Se entiende, no ve? Sí. A ver, ya, a ver. Por ejemplo, saraña. ¿Qué es saraña? Ir. Ir. Ahora, antes del infinitivo pongo tata. Saratataña. ¿Qué es saratataña? Hiriendo. Ir, pero no es de forma individual, ¿ve? De varios, ¿no ve? Estábamos reunidos y se van todos a diferentes direcciones, ¿no ve? Estamos hablando de dispersarse, ¿no ve? En diferentes direcciones. Saratatay. ¿Casti? Anatataña yatichiri. Ana Tataña.
¿Cómo sería? ¿O ¿Cómo no? se traduciría? Empezar a jugar. ¿O no? Tataña. Ah, O la ruta esto es taña. dispersador. Anataña nomás. Sí, eso. O sea, La ruta taña. dispersador. ¿Perdón? La ruta taña yatichiri. La ruta taña. Empezar a reír, a Eso tal carcajar. vez, sí, la ruta taña. Entonces, la ruña, ¿no? Quitata, ¿no? La ruta taña. Ahora, la ruta taña va a ser empezar a reír, pero de forma dispersa, a eso se refiere, ¿ya? Yo empiezo a reír, después otro empieza a reír, después otro empieza, ¿no? La ruta taña. ¿No? De forma dispersa, ¿ya? Eso es la esencia de esto, ¿ya? A ver, Mayam, a ver, ¿kunan pispas? Mancaña, con los animales, por ejemplo, ¿no? Mancaña. Y pongo el tata. Mancatataña. ¿Qué significa? Yo estoy pastoreando oveja, ¿no? La oveja está yendo a todo lado, ¿no? Y de pronto en un lugar se queda quieto y empiezan a comer. Mancatataña. No sé cómo traducir, pero está comiendo, pero son varios, ¿no? Están dispersos, ¿no? Comiendo. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Comer en manada yatichiri o en grupo? Ya comer en manada. Ya, más o menos, ¿no? Ya casting. Chaya tataña. Ok. Taya, tataña. ¿Qué significaría? Hacer enfriar de a poco. Taya, tataña, exacto. Enfriar o hacer frío. eh, de a poco, ¿no? Ya. Huele que. Hanagaya. Jadawa. Ya. Hanayuji. Ya karaki. Sufijo taina. Este sufijo es igual verbal. Se utiliza para tercera persona. Para tiempos remoto lejano. Por ejemplo, saraña. ¿Qué es saraña? Ir, ¿no ves? Ir. Sí. Ya. Saraña. Ahora quita el infinitivo. Queda Sara. Pongo taina. ¿Qué estoy diciendo? Había ido. Había ido, exacto, ¿no? Esto igual muchas veces se utiliza para narrar cuentos, ¿no? Dice, ¿no? Naira pachaja, teulaj, alaj pacharu, sarataina. ¿Ve? Antes, o en tiempo lejano, el zorro había ido al cielo. Hay un cuento, ¿no? Sí. Es taina. A ver, yaka. Iquitaina. Tataina. ¿Perdón? Con casaña yatichiri, casar tataina. Asan tataina, asaña, asataina. ¿Ya? Hazaña, ¿no? Esto es gritar, ¿no?
Entonces, asataina. Entonces, había gritado. ¿Ve? ¿Ya casti? Tataina. Iquiña, ¿ve? Iquiña, iquitaina. Entonces, había ya dormido. ¿Ya casti? Tataina. Ok. El caña. Caña, quitamos la ña. Ya. Una L falta yati. El cataina. ¿Ya casti? L falta mientras. Mancataina. Ya. Man. Cataina. Había comido. En todo esto, estamos refiriendo a tiempo lejano, tiempo remoto, ¿ya? Ese tiempo pasado. ¿Waliki hayam? ¿Amo ese hayam? Chisa ya tichiri. Ya, waliki. Ya, karaki. Sufijo ti. Esto conocen ya, ¿no? La primera forma es para el interrogativo, ¿no? Es para el interrogativo. Sirve para hacer preguntas con cualquier consonante, digo, sustantivo, ¿no? Ejemplo, uta, ¿qué es uta? Casa. Casa. Y si yo pongo utati, ¿qué significa? Es casa. Exacto, en forma de pregunta, ¿no? En todo caso estoy diciendo es casa. ¿Ve? Esto puede conjugar utama. ¿Qué es utama? Tu Tu casa. casa. Su casa. Utamati, ¿qué estoy diciendo? Es Tu tu casa casa. es. Es tu casa. ¿Ve? A ver, yaca, yaca. Humasti. Ok. Ah, no, ese es el isti, ¿no? Upati. Ok. Jupa, ¿no? Y el ti. Entonces, ¿qué significa esto? Es Él él. es. Es él o ella, ¿no ve? Ya está. Ya acabaste. Uywati. ¿Verdad? Uywati. Ok. Uiwa. Uiwati. ¿Ve? Esto es ganador. ¿Ve? Listo. Aquí esto queda claro, ¿no ve? ¿O tiene alguna pregunta? Walikio. Ya. Esto ya saben. Otro uso del sufijo ti. Sufijo ti. Eh, esto para negación, ¿ya? Negación. Esto también habíamos dicho, ¿no? Todo aquello que negamos siempre va a terminar en ti, ¿ya? Y este ti siempre va a estar antecedido por sufijo ki o con edición, ¿ya? Depende en qué persona estamos, ¿no? Por ejemplo, monaña.
Montaña. Esto es el verbo querer, ¿no ve? Entonces yo digo, no quiero. Entonces yo pongo aquí, Hani, ¿no ve? Afirmo, ¿no? Haneu. Quitamos el año. Monk. Y ahí está, ¿no ve? Está, aquí voy a colocar así, ¿ya? O puede estar solamente la casa ahorita, ¿ya? Así. Ahí está. Monkti. No quiero, ¿no ve? Ahora en tercera persona o segunda persona, Haneu, Monkiti. Ahí está, ¿no ve? Completo el ki. Aquí está con elisión. Aquí está con elisión y aquí está de forma completa. Pero siempre cuando es negativa va a terminar en ti la última palabra. ¿Está claro? Kanaski wayati. A ver, humanak maitam taktanep hamcha. Haniu hut kaniti. Ok. Shaniu hutka ni hutkaniti. ¿Eh? Ahí está el sufijo ti. Ya, aquí está el sufijo ka, en este caso está conjugado con vocal a. Este ni es otro sufijo, ¿no? Ya, hanehutkaniti, ¿no? Igual la terminación en ti. Waliki, mayampa, a ver, maitam. Haneu Kikiti. Haneu, ¿qué? Kikiti. Kiaña. Ah, ya. Haneu ki kiti, ¿no? No está moliendo, ¿no? Entonces, haneu munki, esto es no quiero, no he puesto no quiero. Esto es no quiere. Hutkaniti, esto es no va a venir. Haneu ikiti, esto es no ha venido. Listo. ¿Vale que ya? Waliwa. Likihu. Wali akipuniwa. Ya, vale. Ya, Tichiri, ¿puede bajar un poquito, por favor? Vaya, Tichiri. Ya. Vale que. Chayakarak, sufijo ti igual. Este sufijo se conoce como atenuador. Atenuador. Ejemplo, apaña. ¿Qué es apaña? Llevar, ¿no ve? Sí. Llevar. Ahora, vamos a quitar este infinitivo, apaña, ¿no? Queda apa. Yo pongo el ti, apati. ¿Qué significa apati? Llevaré. No, ¿Vas a llevar? no. Ahora, claro, si fuera pregunta apati, ¿no? Entonces Ajá. voy a llevar, ¿no? Pero estamos como atenuador ahora. O si quieres pongo así, mira. Apati, apati. ¿Qué significa? Grupo, ¿no? ¿Se entiende o no se entiende? Haniu yati. Haniu.
¿Y a ti qué quiere decir atenuador? Atenuador, a ver, cómo podemos traducir? A ver, ¿qué sería? A ver. Ah, sería como especie de... no sé cómo traducir. Podemos decir como aquello que disminuye algo. Disminuye, Ah, disminuye intensidad, digamos, ¿no? Eso sería. vaya. Puede disminuir cualquier cosa, pero tiene que ver con disminución. Em, entonces, por ejemplo, apatía, sería grupo, grupo, ¿no? Digamos, no sé, de la escuela, digamos, despechamos a los niños, entonces los niños se van en grupos, ¿no? En sus casos, en el campo, ¿no? Entonces, apatía, grupo, grupo, ¿no? Por ejemplo, igual, ¿no? Cochuti, ¿no? Cochuña, ¿qué es cochuña? ¿Alguien sabe? No, ¿Cómo recoger? no. Cochuti es ir en manada. Ah, Cochuña es llevar en manada, entonces. Por ejemplo, yo estoy llevando a todos mis ganados, ¿no? Mis llamas, mis ovejas, mis vacas, ¿no? O al menos cochutiscanes, ¿no? O al menos cochuscan. Eso es cochuña, ¿ya? Entonces yo pongo cochuti y aquí voy a poner eso, ¿no? Han escuchado un video de Félix Laime compartido. Cochuti, cochuti, ¿no? Cochuti. Entonces, por ejemplo, ¿no? Les voy a pasar ese video a los grupos, a ver, para que vean. Eh, por ejemplo, para trillar, digamos, los cereales, por ejemplo, cebada, quinoa, ¿no? Entonces, en el campo, generalmente se pisa, ¿no? Y la mejor forma de pisar es con el burro, ¿no? Entonces, en el burro están caminando todo el día ahí, ¿no? Están trillando, después lo van a separar con el viento, ¿no? Entonces, todo natural se hace, ¿no? Pero se dice que antes los jóvenes bailaban, ¿no? Separados, digamos, hombres y mujeres, bailaban, ¿no? Entonces se divertían mientras estaban pisando para trillar, o en todo caso estaban trillando, ¿no? Los cereales. Entonces, cochote, digamos, son dos grupos, ¿no? Hombres jóvenes y mujeres jóvenes. Cochote es, ¿no? Ir a un lado, a otro lado, pero están agarrados tal vez de la mano, ¿no ve? Cochote. ¿Me dejo entender? más o menos. ¿Sería como bailar en círculo, Yatichiri? No precisamente ya, pero en ese caso, lo que estoy diciendo, sí, se va a depender del contexto. Para pisar más que todo y a ¿Ya? ti, ¿Perdón? Ahora para este pisar, cochote les vuelvo a explicar, no es pues para bailar, pero, por ejemplo, este es un camino ya. Yo aquí estoy yendo ya. con mis ovejas, con mis llamas, ¿no? Yo estoy yendo aquí, ¿no? Cochutisctua, ¿ya? Cochutisctua, ¿ya? Es la palabra para expresarme, estoy yendo en manada, digamos, ¿no? ¿Me dejo entender? Eso se entiende, Ajá. Gisa. ¿ya? Sí, Pero ahora lo que está estoy ahí, sí. diciendo, cochote, es que, por ejemplo, esta es una manada.
Pero aquí puedo ir, ¿no? Una manada, otra manada, otra manada. Cochote, cochote. ¿Se entiende? Ah, ya, ya. Grupo, 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 pero todos están yendo en la Sí, misma ahora sí, dirección. dirección. Hanatan es hanagir. Quizá Yatichiri, más se Hanat, entendería entonces en manada los delanteros, los latos, los que van en el medio. Ahí se entiende mejor, ¿no, Yatichiri? ¿Cómo? A ver. Porque cuando tú llevas la tropa de llamos, los que son punteros siempre van adelante, los que van más Ya. lentitos van como al medio y los que son más flojitos van atrás, decimos lato nosotros. Sí. Sí, pero a todo eso me refiero. ¿Ya? No de Quizá forma Yatichiri, individual, siempre tiene que ser en grupo. ¿Ya? quizá. Muy Paisuma Yatichiri. Walikiu. y ya ti, Yakakunan pistas. grupo, tama también se dice, ¿no? Y a ti, Sí, sí, Tama es grupo. Tama es grupo. Pero yo no puedo decir tamati, tamati, ¿no? Tal vez podría decir igual. ah, ya, ya. Ya, tal vez podría decir. Entonces ahí estos otros, digamos, ¿no? Como el apati, Ya. que viene de la paña, el cochuti, que viene de cochuña, ¿no? 47, a ver, pues. ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? Creo que estos son los dos ejemplos así típicos, ¿no? Que se utilizan como atenuador, ¿no? Tal vez posiblemente hay otros también, ¿ya? Warik, lo importante es que esté claro, ¿ya? Hanaja, ¿ya? ¿Quedó claro? Quizá Yatichiri. Ya. Yakarake, sufijo toque. Este sufijo toque es nominal y básicamente señalador. ¿Ya? Señalador. Por ejemplo, cheta. ¿Qué significa cheta? Recto, No, Izquierda. izquierda. Cheta sin el apóstrofe es directo, ¿no? Recto, ¿no? Ahora ah, cheta es izquierda. ¿Ya? Izquierda. Ahora pongo el tope. ¿Qué estoy diciendo? Lado izquierdo. Por la izquierda. Tope, lado izquierdo. O podría decir por el lado izquierdo, ¿no ve? Ya está. A ver. Otro, a ver, otro. Julio toque. Ok, pollo. Esto es cerro, ¿no ve? Sí, toque. Ahora, pollo toque. ¿Qué sería? Hacia el cerro. El cerro. O por el cerro, ¿no ve? Pollo toque hacia el cerro, por el lado del cerro, ¿no ve? Habría varias interpretaciones, dependiendo qué es lo que queremos decir, ¿no? Pollo toque. A ver, otro. Jawir toque. Oh, también. ¿Qué es jerwa? Valle Yatichiri. Valle, muy bien. Jerwa toque. ¿Dónde vas a ir o dónde ha ido? Jerwa toque será hoy. ¿Dónde está yendo? ¿Qué dice? ¿Qué significaría? Lado del valle, ¿no? Por el lado del valle. Ok, Hacia el valle. por el valle o por el lado del valle. Ya, Jawir toque, dice, ¿no? Jawira, ¿no? Jawir
toque. ¿Qué sería? Por el río, ¿no ve? A ver, Humatoque. ¿Qué sería humatoque? A tu lado. O hacia ti, ¿no? A tu lado, humatoque. Sí, sería a tu lado o hacia ti, ¿no? Humatok saradis, ¿no? Voy a ir donde vos, ¿no ve? Voy a ir hacia ti, no sé, ¿no ve? A ver, ya kagmanak tatanepam. Utatoque, Ok. Uta toque. ¿Qué estoy diciendo? ¿Por tu casa? O por la casa, ¿no? En este caso. Utam toque sería por tu casa, ¿no? Uta toque, por la casa. Listo. Amuy así tanich, kana tanich. Kanao aliati. Waleki, waleki, waleki. Ya, caraca, fijo, happy. Fíjate para acá, a ver. Esto hemos dicho que es verbal, pero esto es acopiador. De aquí viene la famosa palabra aptapi, ¿no? Apaña, ¿qué es apaña? Llevar. Llevar. Llevar, ¿no? Entonces quito el año, queda up, ¿no? Entonces coloco el tapi. Aptapi, ¿qué es entonces aptapi? Recoger, reunión. Recoger, muy bien, eso es aptapi, ¿no? Entonces, ¿qué es el aptapi, no? Entonces, cada quien lleva su merienda y ponen todos, ¿no? En un solo lugar. Y compartimos, ¿no? Es aptapi. Pues la esencia, estamos diciendo, Ujú. recoger. Pallaña, ¿qué es pallaña? Escoger. Escoger. Escoger, Recoger también. ya también se coger. Ahora, quitamos el aña, paltapiña, o paltapi, ¿no ve? ¿Qué significa esto? Sigue recoger, ¿no? Recoger también. Sí, pero cambia un poco la esencia, ¿no? Ujú. De la palabra. Sacar uno por uno, algo así. Exactamente, eso sería. Paltapiña sería recoger ya uno por uno. ¿Ya? Ya, a ver. Por ejemplo, toctaña. ¿Qué significa toctaña? Saltar. Dar. Saltar. Ahora, aquí, hasta aquí voy a quitar ya. Toc queda, ¿no? Puede ser tocoña también. Y pongo tapi. ¿Qué significa ahora toctapi? O toctapiña. Sobresaltarse. Mm, Ya, toctapiña. Es como un... Como deshacer. Toctapiña. No sería más o menos como que un encuentro, ¿no? Entonces aquí uno salta y el otro salta, ¿no? Toctapiña. O digamos, no sé. Sí, eso sería toctapiña. Entonces voy a poner toctapiña como un encuentro Saltando. violento. Por ejemplo, no sé, en una reunión, digamos, ¿no?
hay uno que está de acuerdo, otro no está de acuerdo, ¿no? Entonces empiezan una riña, digamos, ¿no? Toqtapi, ¿ya? Precisamente no se refiere a saltar, ¿no? Ahora, de saltar sería como una pelea de gallos, ¿no? Saltan los dos al mismo tiempo y chocan, ¿no? Eso sería. Y cuando uno se asusta, como que se sobresalta también. ¿Cómo asustarse? Cuando alguien, qué sé yo, está desprevenido y uno le asusta y entonces sobresalta. Ah, sustraseña. No tiene que ver esto. Ok. Yaqa, a ver, yaqa. Yatichiri, tapiña. Ya, tapiña. O sea, tomar varias veces al Umaña. mismo tiempo. ¿No? Por ejemplo, no sé, una cata de vinos, digamos, ¿no? Te dan de todo, ¿no? Tarija en la casa vieja, ¿no? Entonces, tapitainao, ¿no? Entonces, es tomar mucho y varios tragos, digamos, varias bebidas. Eso sería, ¿no? Un tapiño. ¿Ya? A ver, sayaña, ¿qué es sayaña? Pararse o Sí. parar. Pararse, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien quiere pelear, ¿no? Entonces, se paran frente a frente, ¿no? Yo pongo saitapiña. ¿Qué es saitapiña? En todo caso, la esencia es pararse, ¿no? Sí. Sí, pero si yo refiero a una pelea, entonces saitapiñas es pararse frente a frente, ¿no? Eso sería para una pelea, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy sentado, ¿no? Entonces, me levanto, ¿no? Saitapis, ¿no? Saitapi. Digamos, me voy a pelear con alguien, ¿no? Entonces, primero nos miramos de frente, ¿no? Saitapi. ¿Ve? Tarajaya, panich. Mayam, takone, manak. Llamaitapiña. Ok. Ya mayo, ¿no? Entonces cosecha, recojo, ¿no? Ya mayo. Yamay tapiña. ¿Qué significa esto? Recoger o cosechar todo, digamos, ¿no? Kunan pispas, a ver. Yatichiri, tapiña. A ver, uno por uno. Tapiña, juntar. Taltapiña. Tapiña. Ah, ok. Tantapiña. Eso sería reunir, ¿no? Se reúne. Reunir. Vale, ya qué concepto hayatsa. Con manca yatichiri. Ok. Manca. Manca. Tapiña. Es como un tapiña, ¿no? Tapiña, ¿no? Comer mucho y de todo, ¿no? Así más o menos, ¿no? Tapiña. Uy, tapiña yatichiri. ¿No? Recoger el ganado. ¿Cuál es la palabra? Uy, tapiña. En algún momento lo he escuchado para recoger el ganado, el rebaño. Uy, tapiña. Uy, tapiña. O está mal. Posiblemente sí, pero no Uy, sé. ¿Cuál sería la palabra raíz? uyguaña, uywa. Ah, ya, sí. Uywa, ¿no? Uyu, tapiña. ¿Sí? Ah, ese sería. Uyu, tapiña. Esto sería...
criar, no sé, en manada, en conjunto, pero la cosa es que estamos hablando de varios, ¿no? Uy, sí, está bien. Tal vez la interpretación no se da en castellano bien, ¿no? Uy, tapiñas, por ejemplo, no sé, se me ocurre criar una cabra con una oveja, digamos, ¿no? Estoy juntando, ¿no? Uy, tapiña. ¿No ve? Entonces, criar varios animales también sería personas, ¿no? Animales diferentes, tal vez, para que se entienda simplemente, ya puede haber diferentes interpretaciones, ¿ya? ¿Vale? ¿Kunan pispas? ¿Kanahaya? Con el verbo cariña y atichiri se podría. Cariña, cartapiña. Tapiña, sí. Cariña, descansarse. Cartapiña, cartapiña. ¿Cómo? Tal vez no se da en, como acopiador, ¿sí? Otro sufijo sería para expresar lo que se quiere expresar. Pero posiblemente sí. Tapiña. Tapiña ya hemos puesto, creo. Ahí está. Ah, sí. Tapi, ¿no? Ahora, tapiña es igual recogerlo. Sí, sí. ¿Ya caste? No. Yo tengo mi huipala. Ok. Pichaña, muy bien. Pichaña. Pich, tapiña. Esto es barrer. Barrer, ¿no ve? Terminar de barrer o todo lo que has barrido lo has juntado en un lugar, ¿no ve? Entonces, puede tener diferente interpretación de acuerdo a lo que se ha realizado. Muy bien. Kanat tanich kanaki. Hanaski uyatichiri. Anawa. Walik, manakaukwam taktasi quito, ¿ya? De cada sufijo van a seguir buscando, ¿ya? Yo. Walik, cuarichur tucueña, ¿ya? Walik, Ya. que para pata y ya por hoy quisiña, ¿ya? Tichire. Yatichiri. Paisuma Paisuma yatichiri. yatichiri. Paisuma yatichiri. Paisuma yatichiri hikisinkama. Ikisinkan. Collasi tauyati. Ya, Walik, collasis caractoneo.